Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Conexión. El día de hoy pues me tocó estar solita. Esto porque pues mis dos acompañantes de casi siempre, mi esposo Anderson y Krista, pues no pudieron estar. Pero aquí estamos presentes porque para nosotros es bien importante cada viernes poder platicar con cada uno de ustedes, llevarles un mensaje de la palabra de Dios, y aunque no nos estemos viendo cara a cara, sabemos que ustedes, esta palabra pues llega a cada uno de ustedes, a sus corazones, a sus familias, a sus amigos y a todas las personas a su alrededor. El día de hoy, el tema que yo quiero tratar es el precio de una decisión. Solo con escuchar el tema uno puede pensar tantas cosas, ¿verdad? El precio de una decisión. Y si nos ponemos a pensar, cada decisión que nosotros tomamos en la vida tiene un precio. Tiene un costo. Una decisión tiene un precio, puede tener un precio económico, puede tener un costo de tiempo, de energía, de fuerzas, porque cada decisión que tomamos va a tener un precio, va a conllevar algo. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar bien antes de tomar una decisión? Y yo diría que más que pensar bien, orar mucho, ponerlo en las manos de Dios, decirle: Señor, voy a tomar esta decisión que humanamente pues yo no sé qué va a pasar después, pero lo estoy poniendo en tus manos porque sé que si lo hago, lo que venga después va a ser placentero, va a ser fácil de llevar, porque yo ya lo puse en tus manos y confío en que tú estás obrando y que fue la decisión correcta. Y si me equivoqué, después de haber orado, yo sé también de que Dios estuvo presente y que si Él permitió que pasara fue por algo. Algo Él me quiere enseñar, o quizás yo pudiera haber dicho: no, si yo ya oré y Dios me dijo que si lo hiciera, y tal vez no era eso, era lo que yo quería, lo que mi corazón quería, pero no fue la respuesta que Dios me dio. Entonces, qué importante es, antes de tomar una decisión, ponerlo en las manos de Dios, dejar que Él nos guíe y realmente obedecer a esa guianza. Porque, como decía anteriormente, ¿verdad? Yo puedo decir: sí, Dios me dijo, y quizás no fue así. Y luego vienen las consecuencias de eso. Entonces, como humanos es importante orar. Cuando son decisiones de cosas que desconocemos, quizás nuevas para nosotros, también es importante consultar con nuestros pastores, con nuestros padres. Es importante acercarnos a ellos y decirles: hey, papá, está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Porque nuestros padres, si saben de la palabra de Dios, nos van a aconsejar conforme a la palabra. ¿Y qué más bello que eso? Que un consejo que provenga de la palabra de Dios. Y si hablamos de decisiones, por ejemplo, cuando prometemos algo a Dios, qué difícil, porque a Dios no podemos prometer y no cumplirle. No, eso no se puede hacer. Si usted le promete algo a Dios es porque usted se lo va a cumplir. Y a veces tomamos decisiones apresuradas, decisiones emocionales, porque estamos pasando quizás un momento difícil. Queremos ver un milagro y venimos y apresuradamente decimos: Señor, si tú haces esto, yo te prometo que de aquí en adelante no voy a faltar ningún domingo a la iglesia. Ay, tiene que cumplir eso. Tiene que ir todos los domingos a la iglesia. Si Dios le hace ese milagro. Entonces es importante saber tomar decisiones. ¿Qué vamos a prometer? Dios nos escucha y Dios nos ama. Y claro que Él puede hacer el milagro, pero si usted le promete algo, téngalo por seguro que debe cumplirlo. Porque a Dios no podemos engañarlo, a Dios no podemos mentirle. Y no es que Él lo haya hecho por lo que usted lo prometió, claro que no. Si Dios lo hizo es porque estaba en sus planes hacerlo y porque Él sabe que es lo mejor para usted, para su familia y para todos. Pero si usted le prometió algo, debe cumplirlo. Entonces es importante esto, el precio de una decisión. Y como siempre vamos a leer en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es nuestro fundamento, nuestra base. Hablar aquí sin la palabra de Dios no tiene sentido, porque este podcast se hizo para llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y vamos a leer Proverbios 20-25 en dos versiones. Primero en la Reina Valera, que es la que comúnmente todos tenemos, igual una Biblia en casa, que es versión Reina Valera. Y dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Y luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después.
pues. Qué importante es pensar bien lo que nosotros le vamos a prometer a Dios que vamos a hacer. Y usted podría decir, ay, pero es que si yo no lo cumplo, Dios me va a entender. Y quizás sí, Dios lo va a entender. Dios es un Dios misericordioso y amoroso. Pero usted también póngase a pensar, antes de prometer, ¿soy capaz de cumplirlo? ¿Sí lo voy a hacer? Porque Proverbios me dice, no te apresures, no te acorrales. Piensa bien las cosas, analízalo. Y si crees que vas a poder cumplirlo, promételo. Y así muchos casos. También tenemos otro versículo, Proverbios 28-26, y dice la palabra de Dios: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y en otra versión dice: necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo puedo. Es que yo puedo hacerlo todo. Eso yo ya me lo sé de memoria, eso donde sea yo lo hago. No hay que confiar en nosotros mismos. No hay que confiar en nosotros mismos porque no depende de nosotros. Todo cuanto hacemos y tenemos es gracias a Dios. Entonces, en todo momento, en quien debemos poner nuestra confianza es en Dios y dejar las cosas en manos de Él, que Él actúe, que Él vaya poco a poco enseñándonos y dejarnos nosotros guiar, saber que la decisión, que lo que hagamos va a estar basado en la palabra de Dios y va a estar respaldado por Él. Hay varios casos en la Biblia donde algunas personas tomaron decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Y esto es lo bonito de la Biblia, que usted puede decir, es un libro antiguo, pero si usted lo lee, se da cuenta que eso es lo que pasa actualmente, que muchas veces, quizás no como lo relata aquí, pero en muchas ocasiones hacemos lo mismo nosotros, en diferentes maneras, en diferentes lugares, pero hacemos lo mismo. Entonces es tan importante leer la palabra de Dios porque es nuestra guía. Y uno de los casos que les quiero contar o que quiero que veamos el día de hoy, solo vamos a parafrasear porque la historia es un poco larga y es de Amán. Y ustedes pueden decir, yo escuché de Amán en algún momento. Sí, nosotros lo mencionamos en la miniserie que tuvimos con Krista, de que este fue el hombre, ¿verdad?, que hizo que el rey firmara el edicto donde querían pues matar al pueblo judío, ¿verdad?, al pueblo de donde venía la reina Esther. Pues resulta que Amán tenía mucho poder, la verdad era como decirlo, la mano derecha del rey. Era una persona que tenía bastante poder en el reino, el rey confiaba en él, y pues el rey firmó el edicto y todo, ¿verdad? Ya lo vimos en ese episodio anterior. Pero resulta que Amán estaba tan convencido de quién era él. Yo soy Amán, y Amán es Amán donde sea. Y estaba tan convencido de quién era él, que viene pues y él, por decirlo así, su enemigo de siempre era Mardoqueo, porque Mardoqueo no se humillaba ante él, Mardoqueo solo se humillaba ante Dios. Entonces, él siempre se molestaba por Mardoqueo, era la persona que él ya no quería ver, él quería eliminarla por completo. Pues viene y estaba tan emocionado, ¿verdad? Porque vimos que la reina Esther también había invitado en un banquete, eso lo vimos también creo en el anterior, y si no, pues se los cuento. Y vamos a leer esta parte de aquí. Dice, llegó Amán y se refirió de la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos. Escuchen bien la importancia de también saber escoger quién va a ser su esposa, quién va a ser su esposo y qué personas lo rodean, porque muchas veces esto también nos puede hacer fracasar. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca.
Aquí vemos parte de lo que leímos en Proverbios, ¿verdad? No confiar en nosotros mismos. Si se fijan, Amán se engrandeció. Él se creía el mejor ante el rey, inclusive ante la reina, y él estaba seguro de que a él nadie le iba a hacer nada, que era intocable, era intachable. Pues les resumo que más adelante en el libro de Esther leímos, el capítulo 5, versículo del 11 al 14, y ahora les voy a leer el capítulo 7, el versículo 10. Pero antes de leérselos, déjenme contarles de que pues al final la reina Esther le contó al rey de que Amán era el que había hecho ese edicto porque quería matar a todos los judíos y que también le afectaba a ella. Entonces el rey se decepcionó obviamente de su mano derecha, yo creo que quizás hasta lo consideraba su amigo y se decepcionó de él. Y fue tan grande, ¿verdad? Que al final, ¿adivinen qué? Esa horca que Amán había mandado hacer para Mardoqueo, fue utilizada en él mismo. Dice Esther 7:10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ay, el poder de una decisión. Amán decidió que quería acabar con Mardoqueo. Y no le importaba cómo hacerlo ni quién se iba por delante, él quería acabar con Mardoqueo. Él se sentía superior, él se sentía que tenía todo el poder y que era intocable. Y estaba tan creído en sí mismo, confiaba tanto en él que mandó a hacer la horca para Mardoqueo, decía él. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una horca para alguien más? Y hemos terminado ahorcados nosotros mismos. Es de reflexionar. Amán la hizo para Mardoqueo, pero al final quien la usó fue él. Él terminó ahorcado en ese lugar, en ese instrumento, en eso, porque había actuado mal, porque tomó una mala decisión, porque se cegó, porque se dejó guiar por su corazón, por su mujer, por sus amigos y no pensó en las consecuencias. Es momento de reflexionar en nuestras vidas y pensar cuántas veces he preparado una horca para alguien más. ¿O estoy preparando una horca para alguien más? Hay que tener cuidado. Podemos terminar nosotros ahorcados. Y esto sucede en todo ámbito, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la iglesia, en todas áreas. Si nosotros actuamos mal, no esperemos que nos vaya bien. Si nosotros actuamos con venganza, con ira, con enojo, no esperemos que nos vengan cosas buenas. Porque cada acción tiene una reacción, cada decisión tiene una consecuencia y Amán la vivió. Fue ahorcado en la misma horca que él construyó, que él mandó a construir, que él estuvo, que se dejó guiar por las personas a su alrededor. Es importante y yo les invito el día de hoy a que le pidamos a Dios que nos ayude a saber quiénes están a nuestro alrededor, qué voces estamos escuchando, qué decisiones estamos tomando, basados en qué, en una emoción, en un sentimiento, en que alguien me dijo, en que yo creo, o estamos poniendo las cosas en manos de Dios y Él nos está guiando. Es importante dejarnos guiar por Dios. Él es el único que sabe nuestro futuro, que tiene un plan perfecto para nosotros. No lo desviemos, vivamos ese plan que Él tiene para nosotros. Y seamos bendición donde quiera que vayamos. Así cuando ya no estemos nos recordarán como esa bendición que fuimos. Y quedarán recuerdos bonitos, no desagradables. ¿Ustedes creen que las personas recordaban a Amán por alguien bueno? No, él hizo muchas cosas malas en esta historia, en este momento de la historia. Es mejor que nos recuerden por alguien bueno, alguien que hizo lo correcto, alguien que actuó bien, y no por alguien que se dejó guiar por las voces que estaban a su alrededor. Nosotros anteriormente, ¿verdad? Cuando estamos con Krista, con Anderson, se lo decimos y es real. Y lo vivimos cada episodio, y es que cuando nosotros desarrollamos un episodio, Dios nos habla también a nosotros.
Porque nosotros también nos equivocamos, nosotros también cometemos errores, nosotros también hemos tomado malas decisiones, por supuesto, y quizás no unas, sino muchas. Pero es importante ponerlo en manos de Dios, cada decisión. Porque recuerden el poder de una decisión. Amán decidió hacer la horca y terminó usándola él. Él terminó ahorcado en ese instrumento, en ese lugar. Y también tenemos otra historia en la Biblia muy bonita. Bueno, hay varias, pero también les quiero contar la de Daniel, que es algo similar. Pues el rey Darío, en el libro de Daniel, el capítulo 6, dice que constituyó su reino, 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Él quiso tener 120 y sobre ellos también estaba Daniel, un personaje que yo creo que todos hemos escuchado de él, ¿verdad? Una historia muy impactante la de él y sus amigos. Y aquí es el contraste, ¿verdad? Cuando nuestros amigos sí son buenos y nos ayudan a acercarnos a Dios y están en nuestro mismo propósito. Y allá teníamos los amigos de Amán que le decían, sí, hacelo, sabiendo que no era lo correcto. Pues para resumir, crean también un edicto, una ley donde todos los gobernadores del reino tenían que adorar en sí al rey, y si no, pues iba a ser echado al foso de los leones. Eso se lo parafraseo, está en el libro de Daniel, el capítulo 6. Pues el rey le pareció bien y lo confirmó. Pues cuando Daniel supo del edicto, dice en el versículo 10, que ya había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, esta ley era para que Daniel ya no adorase a su Dios, sino que solo al rey. Pero Daniel nunca hizo eso. Daniel, y es más, no se ocultó, él no se fue a esconder ahí al baño a orar. No. Él abrió las ventanas de su cámara, de su habitación, del lugar donde él estaba, porque él no tenía que ocultarse. Él sabía quién era su Dios. Y él tomó la decisión de adorarle, de alabarle, aún sabiendo que había un edicto que podía llevarlo a una fosa donde estaba lleno de leones. Pero él sabía quién era su Dios. Él sabía quién adoraba. Él sabía quién servía. Y por eso lo hizo. Y no se escondió. Lo hizo frente a todos. Pues más adelante, al final ya estaba la ley, ¿verdad? Entonces, en resumen, Daniel tocó echarlo al foso de los leones porque no obedeció. Hablábamos también en los capítulos anteriores de que antes pues una ley o un edicto no era como que, no, pero es que a Daniel no. No, o sea, si era ley era para con todos. Ahí no aplicaba más nadie. Ya estaba dado, era con todos. Entonces cuando el rey se da cuenta, recuerden que el rey tuvo una bonita relación con Daniel y de amistad, ¿verdad? Sentía que era alguien especial, tenía un espíritu diferente, porque obviamente tenía el espíritu de Dios, ¿verdad? Y el rey podía notar eso, sabía que no era un joven cualquiera, no era una persona cualquiera, sino que era una persona que amaba a Dios y servía a Dios. Pues cuando el rey oyó el asunto, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 14 del capítulo 6, dice, cuando el rey oyó el asunto, es decir, ¿verdad? Que Daniel había fallado a la ley, no la había cumplido, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, no hubo instrumentos de música y se le fue el sueño, no pudo dormir esa noche el rey. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque aquí es el tema, el precio de una decisión, y creo que anteriormente he dicho el poder, es el precio de una decisión.
el rey dice que le pesó haber tomado esa decisión de hacer esa ley, porque él quería a Daniel. Y obviamente ahí cuando dice le pesó, yo lo traduzco como que él se arrepintió de haber hecho eso, haber dicho en su ser, ¿qué hice? Le estoy haciendo daño a Daniel, a un joven que ama a Dios. ¿En qué estaba pensando cuando acepté firmar eso, acepté sellar eso? ¿En qué pensaba? Pero ya no había vuelta atrás. Era el precio de esa decisión que él había tomado. Y había que cumplirse. Pues en resumen, más adelante en el libro, se habla que el rey fue muy de mañana a preguntarle a Daniel si estaba bien. Estaba triste él, ¿verdad? Preguntándole a Daniel si estaba bien. Que si el Dios quien él amaba lo había librado de esos leones. Y respondió, en el versículo 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y este es un ejemplo del precio de una decisión para el rey Darío, ¿verdad? Él se arrepintió totalmente de haber tomado esa decisión. Fue una decisión que él dijo, ¿qué hice? ¿Por qué lo tomé? Pero también vemos lo que yo hablaba al inicio, que cuando ponemos algo, ¿verdad? O sea, nosotros somos alguien que amamos a Dios, que vivimos por Dios, que le alabamos verdaderamente, genuinamente, Dios nos va a librar de todo. Podemos estar en el foso de los leones y Dios nos va a librar. Dios va a cerrar la boca de los leones como lo hizo con Daniel. Porque nuestro Dios es poderoso. No es cualquier Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, es el gran yo soy. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, Daniel lo hizo. Sabemos que todo va a obrar para bien. Esa decisión que usted tome, esa decisión que usted tomó, esa decisión que usted está pensando en tomar, ponga en las manos de Dios. Y si Él le está respaldando, hágalo, que es lo mejor. Quizás en el momento usted no entienda, quizás en el momento usted diga, o después usted diga, ay, ¿qué hice? No, pero es que si está en manos de Dios, está bien. Dios está ahí. Dios está en el asunto y no lo va a dejar solo. Y para resumir el podcast de hoy, ¿verdad? Porque ya está un poquito largo. Es importante, uno, tomar todas las decisiones. Primeramente, que se han puesto en las manos de Dios. Es decir, orado por ellas. Si es una decisión aún más difícil para usted, que quizás usted diga, no, ocupo más, ayune. Agregue el ayuno a eso. Batalle por eso que usted quiere, gánelo. Ayune también. Y espere en Dios. Confíe en Dios. Que a veces suceden cosas que uno no entiende. Y usted dice, ¿por qué me están haciendo esto a mí? ¿Qué les he hecho yo? ¿Por qué me quieren hacer daño? ¿Por qué quieren hacer esto? Pero usted ya había orado por eso. Usted ya había pedido una respuesta de eso. Y eso fue el medio que Dios usó para que usted reaccionara. Para que usted dijera, ok, vamos, hay que hacerlo. Y algo así me dijo alguien ayer, una persona muy especial para mí. Y es importante esto, ¿verdad? Saber que si nosotros ya habíamos orado por ello, no dudemos que es una respuesta de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Oremos mucho, ayunemos mucho si es necesario también. Y pidamos consejo. Nuestros pastores, el pastor donde usted se congrega, acérquese a él y dígale, estoy pasando por esto. No quiero tomar una mala decisión. No quiero tomar una decisión basada en emociones, en sentimientos de lo que yo creo ahora, sino que quiero hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y ellos van a saber guiarlo. Ellos van a saber orar con usted y por usted. Y recordemos siempre, antes de tomar una decisión, antes de hacer una promesa, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Qué me puede conllevar? Analizar. Y también el caso de Amán nos enseñó. Aprendamos a discernir con quién nos estamos rodeando.
¿Quién está a mi alrededor? ¿Qué voces yo estoy escuchando? ¿Y qué voz estoy siendo yo también? Porque muchas veces yo también puedo ser no una voz de bendición, sino una voz que está dañando a otros. Y esto ha sido todo por hoy, la verdad. Es un tema muy lindo, la verdad que me gusta mucho y pues creo que vamos a seguir hablando de él posteriormente con Krista y con mi esposo Anderson. Y los invito pues a que siempre estén aquí pendientes y que nos acompañen en cada episodio. Para nosotros es muy importante que ustedes escuchen la palabra de Dios. Les amamos mucho, es un placer para nosotros este proyecto, nos gusta adorar a Dios de esta manera y pues alabamos a Dios en todo momento porque toda honra, gloria y honor es solamente de Dios. Nosotros aquí solo somos el instrumento que Él está usando. Y como me está usando a mí, lo puede usar a usted en cualquier otro medio, en cualquier otro lugar para llevar su palabra. Acerquémonos a Dios confiadamente y no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios y Él hará su obra. Él nos dice en Joel 2:21, no temas, alégrate y gózate, porque yo Jehová haré grandes cosas. Entonces los invito, ¿verdad?, a que puedan acercarse más a Dios, a buscar de Él, a buscar su palabra, a tener ese tiempo diario con Él y pues que sea Él guiando sus vidas en todo momento. Gracias por acompañarme hasta este momento y que Dios les bendiga grandemente.